Leí esta frase un día de estos y me motivó a hablar de esto, además que ya lo tenía pensado. Lo que no se pone en movimiento se hace un monumento. Lo que no se pone en movimiento se hace un monumento. Toda empresa, toda organización, toda persona, toda iglesia tiene que crecer, tiene que moverse. Es la ley de la vida. La vida fue diseñada y cuando Dios trajo a la creación y le dio orden, le ordenó que se multiplicara, que creciera y que cada árbol tuviera semilla para que tuviera más semilla y hubiera una población de la tierra y del universo entero. ¿Por qué no así decirlo? El principio es que toda empresa, toda persona, toda organización, todo país, todo ministerio desea crecer. Eso es lo lógico. Yo deseé crecer toda la vida y llegué hasta un punto, pero sigo deseando crecer. Así que crezco en el espíritu, en el alma y en el conocimiento y todo eso, ¿ya? Así que es básico que el crecimiento y el movimiento implica necesariamente una transformación. No puede haber movimiento, no puede haber crecimiento, no puede haber multiplicación si no hay transformación, si no hay cambio. Precisamente en el cambio, en la transformación es donde se da el crecimiento. Hay una frase trillada pero muy interesante, muy buena, que dice que si quieres ver algo que nunca has visto, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Y nosotros muchas veces tratamos de utilizar la misma receta para obtener un resultado diferente y eso no es correcto. Jesús tuvo que tratar con la comodidad de la época. Tuvo que tratar con el temor al cambio, con el bloqueo mental, con la defensa al status quo. En fin, tuvo que luchar para transformar una sociedad que se había acomodado a una forma de relacionarse con Dios, que de alguna manera Dios había establecido, pero que no habían entendido de qué se trataba. Así que en Marcos capítulo 2, versículo 21 dice lo siguiente. Este es Jesús hablando. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fungirá. ¿Qué dice? Fungirá el vestido de la rotura y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Esto no solo es un principio bíblico, diría yo, no solamente es una enseñanza profunda del Señor, sino que es una enseñanza tomada de la naturaleza, de lo que todo el mundo conoce o deberíamos de conocer. En esa época el vino no se echaba para madurar, para fermentar en toneles como ahora de madera, sino que se echaba en recipientes de cuero y ahí se fermentaba. Así que el cuero se estiraba, se encogía, se curaba con el vino también y tenía esa capacidad de moverse según también se movía el vino. Así que le está diciendo Jesús, los vinos nuevos se echan en odres nuevos, porque si usted lo echa en un odre viejo, ese odre viejo ya está rígido, ya está seco y no va a tener el movimiento con el vino, así que vas a perder el vino y vas a perder el odre y se espeinó tela y no quedó nada. Igual con la vestimenta o con la tela, ¿verdad? La tela no era como ahora que hay telas sintéticas, sino que eran naturales y la tela se encogía. Así que si usted agarraba una tela nueva y lo ponía en un parche aquí, esa tela nueva se iba a encoger, iba a romper a la tela vieja. Eso lo sabían. Jesús está usando una figura muy típica de la época que nosotros podemos entender. ¿Quiénes son los odres? Nosotros. Donde se deposita el vino nuevo o el vino, que es la palabra de Dios, la salvación de Dios, la gracia del nuevo pacto. Y el vino, la palabra de Dios, Cristo Jesús y sus enseñanzas. Así que Jesús está luchando contra un problema que se acababa de encontrar. ¿De dónde nace esta enseñanza? ¿Cómo saca Jesús esto a la luz y aprovecha para enseñarnos? El problema que tenía era que los fariseos, los rabinos de la época, lo estaban criticando, para variar. Algunos de ellos eran ticos, vivían allá pero habían nacido aquí. ¿Por qué Jesús se sentaba a comer con pecadores? En este caso Jesús se había sentado a comer con cobradores de impuestos. No estaba cobrando impuestos, estaba sentado con cobradores de impuestos, por si acaso.
Porque a veces confundimos y decimos, es que Jesús andaba con pecadores, Jesús andaba con borrachos, pero no se emborrachaba, no salía, hermanos en Cristo, yo soy la gracia del Señor. Porque algunos quieren evangelizar así y no es posible. Jesús se juntaba con ellos para cambiarlos, para transformarlos, no se contaminaba con ellos, sino que Él los, no es el término contaminar, ¿qué diría? Afectaba, digamos, con su presencia. Así que los rabinos y los religiosos de la época dicen, estás comiendo con pecadores y está mal. Pero por otro lado había una tendencia nueva y eran los discípulos de Juan el Bautista. Y los discípulos de Juan el Bautista no eran tan añejos como los rabinos y los religiosos, pero tenían sus propias conductas religiosas. Así que ellos comenzaron a presionar de alguna manera y preguntar, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan como los discípulos de Juan el Bautista? Así que Jesús está en medio de dos críticas de la época, uno más vieja y otro más nueva, y ahí están los discípulos de Jesús en el centro, los rabinos, los discípulos de Juan, los rabinos una tendencia milenaria, añeja, y los discípulos de Juan un movimiento más nuevo, más fresco, pero aún cerrados a lo que Jesús quería enseñarles. Y Jesús les dice, a ver, vamos a hablar de algo, yo soy algo nuevo, yo soy algo diferente. Y ustedes tienen que acomodarse, tienen que entender que lo que yo traigo es algo fresco. Y quiero aclarar algo aquí muy importante. No es que Jesús traía una doctrina nueva, un Dios nuevo, valores éticos nuevos y valores doctrinales nuevos. No, lo que Jesús estaba trayendo en su época era una forma diferente de relacionarse con Dios, un Dios cercano, tan cercano que ahí estaba con ellos. Les estaba diciendo, el Dios de sus antepasados, Jehová, se manifestó de esta manera, pero ahora quiso acercarse a ustedes, quiso traer una nueva revelación y estoy en medio de ustedes para relacionarse con ustedes de manera diferente. Así que los discípulos de Juan y los discípulos o los rabinos no estaban hablando de dioses diferentes. No era que uno estaba hablando de Buda y otro estaba hablando de Jesús. Estaban hablando de Jehová, del mismo Dios de sus escrituras, del Antiguo Testamento, solo que cada uno había establecido su propia forma de relacionarse con Dios. Así que Jesús aprovecha para decirles, viene un cambio, viene una transformación. Y Jesús está hablando ahora bajo un contexto puramente religioso de las prácticas del momento. Pero quiero decir que ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque también eso tiene una actualidad en nuestras vidas, en la forma en que nosotros nos hemos acostumbrado a relacionarnos con Dios. Nosotros somos personas, algunos dicen el término animal, pero personas que nos acostumbramos a los rituales, nos acostumbramos a hacer algo siempre de la misma manera. Ahora Jesús está diciendo, cualquiera que se acerque a mí de ahora en adelante lo va a tener que hacer de una manera diferente. Va a tener que entender lo siguiente: van a tener que romper emocionalmente y espiritualmente con los sistemas antiguos religiosos que ustedes conocieron para relacionarse con Dios. Hay que romper con ellos. Y eso cuesta mucho porque para algunos ha sido un lugar muy cómodo y para otros fue donde conocieron al Señor y ahí también se quedaron cómodos. Jesús en Juan capítulo 4 tiene un encuentro con la mujer samaritana. Así que Jesús, ya algunos de ustedes conocen la historia, Jesús habla con ella, le pide agua y ahí tienen una conversación y de pronto ella se da cuenta que Jesús es un profeta y que él conoce toda su vida y le está diciendo un montón de cosas y comienza a reconocer que está teniendo un encuentro con Dios. Y Jesús le está trayendo una nueva revelación acerca de la sed y de saciarse, porque era una mujer que no se había saciado con nada. Así que le está trayendo algo maravilloso y extraordinario para cambiar su vida. Y en lo que Jesús está hablando con ella, se le salió. Entonces Jesús, los samaritanos dicen que se adora aquí y los judíos dicen que se adora aquí. Y entonces ¿dónde vamos a adorar? Dice Jesús, ya se pasó en toda la olla de leche. Tan bonita que estaba la conversación. Miren mi chiquita, no es ni donde ustedes dicen, ni donde dicen los judíos.
es donde digo yo. Y ahora es en cualquier lugar. Porque la adoración va a venir de adoradores que le buscan en espíritu y en verdad. Y esa es toda la condición. No es que no hay que adorar, no es que hay que adorar a otro Dios, es que ahora la adoración no está circunscrita a un lugar específico, sino que se va a hacer en cualquier lugar donde haya un adorador que quiera hacerlo en espíritu y en verdad. Así que miren cómo en una conversación de estas aparece nuestra cultura de adoración, aparece nuestra costumbre, nuestros dogmas religiosos humanos, no los de la que hablan las escrituras, sino humanos. Así que tenemos que entender que no pueden haber componendas entre lo nuevo y lo viejo. No pueden haber. Hay que cortar muchas de ellas en nuestras vidas para descubrir algo nuevo, darnos la oportunidad de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de hoy no es la misma de ayer. La aplica la misma persona, nuestro Dios, pero es diferente. Así que en Josué capítulo 1 nos encontramos en versículos 1 y 2 un ejemplo típico de cómo cuesta cortar. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Ahora es extraño porque Dios le dice a Josué que Moisés ha muerto, si ya Josué lo sabía. De hecho, tenían 30 días de estar llorando a Moisés. Y no quiero ser insensible, Dios sí quería que lloraran a Moisés. El problema es que estaban de alguna manera tratando de resucitar a Moisés. Estaban sufriendo porque todo lo que ellos habían descubierto, habían encontrado en la función de Moisés, ahora se había ido. Estaban pensando posiblemente, ¿y ahora quién va a orar por nosotros? ¿Y ahora quién va a pedir por nosotros? Porque Moisés era un líder tan extraordinario que hasta el pueblo pecaba y él iba a pedir perdón. Señor, perdónalos, y yo te perdono, y yo no he pecado, pero me meto con ellos, pero perdónalos. Así que el pueblo estaba acostumbrado ni siquiera a arrepentirse directamente, porque había alguien que se arrepentía por ellos. Y cada vez que se jalaban las tortas, Moisés iba a la presencia de Dios y ahí pedía perdón por ellos. Así que estaban llorando no solamente por Moisés, sino porque su estructura religiosa, su forma relacional, quien los había sacado de Egipto, había muerto. Y querían insistir en permanecer bajo la estructura de Moisés. Y Dios les está diciendo, ya, a ver, se murió. Es más, de hecho, no se preocupen, lo tengo aquí a la par mía. El día que murió yo lo recibí, aquí está. No se preocupen por él. Dejen de llorar, está muy feliz. Pero ustedes tienen que seguir para adelante. Y Josué, entienda, usted es Josué, no Moisés. Y con Moisés tuve un trato, con Moisés tuve una revelación, con Moisés hice un montón de cosas, pero con usted voy a hacer otras. Necesito que entiendas que voy a estar contigo así como estuve con Moisés, pero no va a ser igual. Moisés se movía si yo me movía, ahora yo me muevo si tú te mueves. Moisés no fue un conquistador, los mantuvo en el desierto, usted es un conquistador. Moisés no tuvo que pelear como vas a pelear tú, no vio las victorias como las vas a ver tú y ni vas a ver lo que Moisés vio. Esta es una nueva relación entre usted y yo, y entre el pueblo y yo. Ahora el maná no va a caer del cielo. En el desierto el maná, se levantaban a comer maná y al otro día del otro lado del Jordán las cosas iban a cambiar. Ahora tenían que ir a comprar un rastrillo, una palita y un machete, porque lo que no cultivaban no se lo comían. Ahora las cosas iban a cambiar. Pero era el mismo Dios. Ahora Dios quería revelarse de una manera diferente. Antes eran esclavos, ahora eran hombres libres. Antes vivían en una tierra ajena, ahora eran dueños de su propia tierra. Así que tenían que aprender a vivir una vida diferente. No con un Dios diferente, pero una nueva forma de relacionarse con Dios.
Y eso muchas veces nos cuesta soltarlos. Tenemos que entender que para tener una nueva relación con Cristo hay que soltar cosas y hay que tomar cosas nuevas. Y muchas veces nos cuesta soltar lo viejo. Nos cuesta soltar lo viejo, que hay gente que sale de relaciones tóxicas, de noviazgos y matrimonios tóxicos y se vuelven y se buscan un baboso igual. Es rarísimo. No entiendo yo. El chavalo era así o la chavala era así, no lo querían. Y cuando se vuelven a enamorar, se enamoran de un sorompo, una sorompa igualita. Y entonces dicen, no era que las hacía sufrir tanto, ¿para qué busque uno igual? Porque nos cuesta a nosotros soltar el pasado para darnos la oportunidad de descubrir cosas nuevas en nuestra vida. Así que necesitamos entender que Jesús quería que aprendiéramos una nueva lección, un nuevo sistema sencillo pero creativo de parte de Dios. Dice Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba. Suena lógico. Cuando era un niño actuaba como niño y ahora que creció debe vivir como un adulto. El problema es que conocemos a algunos adultos que siguen siendo niños. Y parece que aún siendo adultos siguen hablando como niños y se comportan como niños. La razón es porque a veces es muy cómodo ser niño. El niño no tiene responsabilidades. Hay alguien que hace todo por ellos. Y la iglesia está muy lleno de niños. Jesús les reveló algo nuevo, algo extraordinario, una nueva revelación relacional con Dios. Y ahí estaba el nuevo sistema, Jesús mismo. Y aún así lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no quisieron cambiar. Algunos de nosotros conocemos al Señor hace muchísimos años, hace más de 30 años. Algunos tienen 5, otros 2, otros 15. Pero quiere decirle que no importa los años que usted tenga, usted tiene que darse la oportunidad de descubrir y de encontrar cosas nuevas en el reino de los cielos. Ahora voy a aclarar algo importante: no son nuevas doctrinas, porque cuando uno habla de este tema cree que son nuevas doctrinas y de pronto aparece alguien que dice: tengo una nueva revelación del Señor, ayer me apareció y ahora todo el mundo tiene que andar en sandalias. Eso fue que la pizza le cayó mal ayer en la noche, que ahí no hay ninguna revelación. La gente quiere descubrir cosas nuevas en el reino, pero están tratando de tener nuevas revelaciones que son individuales, y eso ya pasó. Lo que está revelado por completo. Ahora, cómo yo las voy a vivir es lo que cambia en nuestras vidas. Los odres viejos solo sirven para vino viejo. Así que depende de usted cómo usted quiera transformarse y cambiar para que Dios traiga un vino nuevo sobre su vida. No depende de Dios, porque Dios ya dio el principio, ya dijo lo que pasa cuando se deposita un vino nuevo en un odre de un viejo. Así que dijo: mi recomendación y lo correcto es que ustedes se conviertan en odres nuevos para que traiga un vino nuevo. Buscamos a Cristo, venimos a Cristo y queremos vivir bajo los mismos preceptos que vivíamos antes, y eso no es posible. Precisamente venimos a encontrarnos con Dios, con un Cristo resucitado, con un evangelio fresco, precisamente para cambiar nuestra antigua manera de vivir. Pero queremos encontrarnos con un Dios nuevo, pero seguir teniendo costumbres viejas. Y por eso algunos se frustran, porque no encuentran realmente algo nuevo en Dios. Quieren vivir exactamente igual, bajo los mismos principios de valores y comportamientos, y bajo estructuras de pecado y ataduras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos cuesta dejar el pasado? Porque algunos de nosotros hemos encontrado victorias en el pasado y no queremos soltarlas, pero no importa cuántas buenas victorias haya tenido usted en su vida, siempre hay mejores en el reino de los cielos. Y algunos han tenido pasados tan malos, que son tan malos que los han marcado, que tampoco quieren soltarlos. Todo el mundo tiene un pasado que tiene que resolver.
Y hacemos el taller, haz la paz con tu pasado, pero ¿y por qué no vienes? Y uno ya más o menos los conoce y cuando los oye y dice, usted tiene un pasadito que hay que arreglar. Ay, no, viera que es que estoy tan ocupada. Más ocupada va a pasar tratando de arreglar algo que usted no va a poder arreglar nunca sola. Tiene que buscar ayuda, tiene que darse la oportunidad. Usted y yo tenemos que generarnos espacios. Usted tiene que generar espacios. Usted tiene que abrir espacios en su mente, en su alma, en su espíritu, en su tiempo. Tiene que generar espacios para que en esos espacios se permita encontrar las cosas nuevas que Dios tiene para usted. Pero la gente no se genera espacios. Quiere que Dios haga lo mismo en el mismo lugar donde usted está y Dios no lo va a hacer. Porque es usted el que tiene que desearlo. Tiene que amar el cambio para su propia vida. Esquemas viejos, añejos, herrumbrados que han afectado nuestra vida. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar si realmente queremos un cambio. Mire, en aquellos tiempos, hace 30 años, ustedes no lo vivieron, pero no teníamos conjuntos como este, tan lindos, tan hermosos, sino que la iglesia era administrada por una hermosa pandereta. Por eso nos decían los pandereteros. Y entonces usted llegaba ahí al grupito de estudio bíblico a la iglesia y lo que había era una pandereta. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Y todo el mundo aplaudía y le daba al suelo para que sonara como, porque ha engrandecido. Y dele a la pandereta de nosotros. La pandereta. Y eran unos cultos extraordinarios, porque hacíamos lo que queríamos con lo que teníamos. De pronto vino la guitarra eléctrica y la batería y dijeron, el diablo se metió en las iglesias. Porque como si la unción estuviera en la pandereta, como si la pandereta fuera el Espíritu Santo. Es más, hasta había un clavito especial para guindarla ahí en la salida de la iglesia. Y vino la guitarra eléctrica y dijeron, el diablo se metió en la iglesia. Y entonces convertimos al diablo en una batería y en una guitarra que alaba al Señor, porque como se había metido ahí, lo convertimos. Nos dimos la oportunidad de descubrir cosas nuevas. Cuando en la Comunidad Paz comenzamos a predicar sin corbata para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea el Señor, y 500 ayunos, fuimos criticados porque comenzamos a sacar las corbatas, porque la unción de un pastor no está en el vestido entero, está en otro lugar. Y así sucesivamente. Y ahora entonces hay gente que dice que tienen luces de colores y parecen una discoteca. Bendito sea el Señor que parecemos una discoteca, pero llena del Espíritu Santo. Porque nos dimos la oportunidad de descubrir cosas nuevas. No una doctrina nueva, no una enseñanza nueva, sino una forma nueva de relacionarse con Dios, fresca. Y usted también tiene que darse la oportunidad. Tal vez ora en la misma silla desde hace 20 años, muévase, vaya a orar al baño, vaya a orar al patio, vaya a orar al garaje, vaya a orar a algún otro lugar. Dese la oportunidad de descubrir que Dios le hable en otro lugar. Si antes cantaba las mismas canciones, cante otras, comience a ver cómo hace. Si antes oraba de rodillas, ahora siéntese. Si no levantaba las manos, levante las manos, haga algo, pero genere para usted una nueva oportunidad en la relación con Dios. Necesitamos hacerlo. Y es que yo siempre he adorado igual. Miren qué interesante. Damos gracias a Dios por muchas personas que vienen de otras congregaciones por diferentes razones, y las amamos mucho y son parte ya de nuestra iglesia. Pero me encuentro personas que vienen y me hablan un ratito. No me gusta oír mucho esto. Nunca he escuchado usted aquí que critiquemos a ningún otro pastor, a ninguna iglesia, ni ninguna tendencia teológica. Nunca lo hemos hecho. Pero se me acercan y dicen, es que yo vengo de tal iglesia y nunca pregunto de cuál, no me interesa. Y vengo un poco herida y todo lo más. Y entonces yo le digo, está bien, quédese con nosotros, sánese aquí, allá y lo otro. Es que fui muy afectada por algo. Muy bien, el Señor la va a sanar. No sirva todavía, dése un tiempo de sanidad, de descanso. Tomamos una iglesia terapéutica, etcétera, etcétera, etcétera.
Y a los días ya viene un poquito más sana, más feliz. Y me dice, yo quiero decirle algo, pastor. Y me dice, sí. Es que mire, en la iglesia donde yo vengo hacíamos las cosas así, así, así. ¿Por qué no las hacemos así? Como aquello que hace. Pero si no venís huyendo de eso, no es que viene huyendo que todo eso le afectó, es porque sigue arrastrando el pasado, porque de alguna manera ahí había encontrado algo, ahí se encontró con Cristo, ahí disfrutó, ahí creció, y por alguna razón que no entendemos, las iglesias no son perfectas. Esta no es una iglesia perfecta. Si usted había andado buscando una iglesia perfecta, se equivocó. Esto es una iglesia donde todos estamos luchándola y pulseándola para seguir adelante. Y el pastor no es más que ninguno de ustedes. Todos estamos peleándola día y noche para crecer. Pero tienes que soltar el pasado. Jesús dijo, hay cosas nuevas. No sigan tratando de hacer las cosas de la misma manera, porque se van a quedar añejos. Dese la oportunidad de descubrir cosas nuevas. Si la viuda de Sarepta no se da la oportunidad de darle comer al profeta primero, nunca se hubiera dado cuenta del milagro extraordinario de su vida, porque se hubiera quedado aferrado a su poquito de aceite y su poquito de harina. Pero la soltó. Si la otra viuda no trae de las vasijas y comienza a llenarlas de aceite y le quita las vasijas a medio mundo, no se da cuenta cómo se multiplican. Si Pedro no se da la oportunidad de decirle, si eres tú, yo quiero caminar en el agua, si no dice eso, nunca camina en el agua. Si no le traen a Jesús los 5 panes y los 2 peces, tampoco ven la multiplicación. Tenían que generarse espacios, oportunidades para poder ver cosas nuevas. Y si no las generas, no vas a ver cosas nuevas. Si sigues adorando a Dios, si sigues haciendo lo mismo, lea la Biblia diferente, búsquela, léala de cabeza, haga algo, pero dése la oportunidad de que Dios le traiga algo nuevo para su vida. Evangelice, sirva. Si nunca ha servido, ahora inscríbase y diga, yo quiero servir. Cuando usted sirva, se va a parecer más a Cristo. Mientras tanto, se va a parecer más a un ser humano que siempre está demandando atención para su propia vida y se vuelve egoísta. Cada cristiano tiene que volverse en un oferente, no en un demandante. Así que hay cosas nuevas que tenemos que descubrir. No doctrinas nuevas, quiero aclararlo, sino formas nuevas de descubrir la voluntad de Dios. Yo mismo tengo que estar constantemente hablándome, diciéndome, descubrir cosas nuevas, darle la oportunidad a Dios de tener cosas creativas, de tener cosas nuevas, para ver qué es lo que el Señor quiere hacer. En algunas no la pegamos. Y hay gente que dice, ¿y si me equivoco? Y yo le digo, ¿y si la pega? Porque todo lo vemos siempre de manera negativa. ¿Y si la pega? ¿Y si descubre algo extraordinario? De todos modos, Dios nunca lo va a dejar caer. Pedro caminó en el agua 5, 6, 7, 8 pasos, no sé cuánto. Pero usted no critique nunca a Pedro, porque usted no ha caminado ninguno, ni yo tampoco. Al menos él se dio la oportunidad. Puede ser el único que rajó, que dice, hay 2 que han caminado en el agua: el Señor y este servidor. Este no, digo yo, Pedro. Así que tenemos que aprender a eso. Y los miembros de la comunidad Paz son miembros capaces de generar espacios para descubrir cosas nuevas. Yo quiero que usted se dé la oportunidad de descubrir cosas nuevas. Que cambie. Diga, Señor, voy a hacerme del cargo que yo te conocí ayer. ¿Qué nuevo hay para hoy? Hebreos capítulo 8, versículo 7. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estoy hablando de Hebreos capítulo 8. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles al pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto después de aquel tiempo. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor.
Pondré mis leyes en sus mentes, antes estaban en una tabla, y las escribiré en su corazón, antes estaban en una tabla. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán a nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano. Conoce al Señor. A su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo este pacto, ha declarado, es que estoy sin anteojos y hice una letra muy pequeña, obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y se envejece, lo que se vuelve obsoleto y se envejece, ya está por desaparecer. El Señor está diciendo, esto es nuevo. Dejen de estar pensando en lo viejo. Dejen de estar pensando de cómo lo hacían hace 20 años. Yo estoy trayendo algo nuevo. Era su pacto, su presentación de la gracia y del poder de Dios en sus vidas. Yo no sé lo que usted está haciendo en su vida hoy en día, pero quiero darle un seguimiento a los 12 días. La semana pasada hablamos de ser transformados en ser como buenos samaritanos y no quedarnos encerrados. Y ahora descubra algo nuevo. Hay gente que en esos 12 días adoró como si nunca hubiera adorado en su vida. Hizo cosas que nunca había hecho. Se dio la oportunidad de adorar de manera diferente y descubrió cosas nuevas. La iglesia de Cristo es una iglesia que siempre está en movimiento, siempre está creciendo, siempre tiene cosas nuevas. Es una iglesia creativa, revolucionaria en la forma en que presenta el evangelio, en la forma en que lo vive. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿a dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cosas nuevas hay en tu vida de hace 5 años para acá? ¿O tu vida hace 10 años para acá sigue siendo lo mismo? ¿Te relacionas con Dios igual? ¿Haces tu misma oración? ¿Oras igual? ¿Cantas igual? ¿Te sientas en el mismo lugar? ¿Hablas de lo mismo? ¿Haces lo mismo? No hay nada nuevo en tu vida. Pídele al Espíritu Santo, cierre sus ojos un momento en esta mañana y dígale al Espíritu Santo, ¿qué traes de nuevo para mí hoy? Porque yo quiero soltar el pasado. Porque no quiero quedarme ahí aferrado a ese pasado que pudo haber sido muy bueno o pudo haber sido muy malo, pero yo quiero soltarlo, Señor. Quiero soltar lo viejo, lo añejo, lo herrumbrado, lo paralizado, lo que se hizo un monumento, para traer, Señor, delante de ti espacios donde tú me revelas cosas nuevas, no solamente acerca del reino, sino de a mí mismo. De mí mismo. Dígale, Espíritu Santo, trae sobre mí un vino nuevo. Yo hoy decido, Dios, ser un odre nuevo, ser un recipiente nuevo. Renuncio a toda estructura religiosa, renuncio a todo modelo en el que me he asentado cómodamente, renuncio al status quo que he tenido por años en relación contigo y comienzo, Señor, hoy mismo a decir que yo soy un recipiente nuevo para un vino nuevo, para una nueva frescura de la relación contigo, para una nueva revelación de las verdades bíblicas, para vivir como nunca he vivido, transformado por tu presencia, aprendiendo a adorar nuevamente, aprendiendo a orar de manera diferente, leyendo las escrituras de manera diferente, sirviendo de manera diferente, levantando mis ojos de manera diferente, porque yo sé que tú tienes algo nuevo para mí, Señor, hoy. Y no quiero seguir igual. No quiero ser un monumento a la fe. Quiero ser activo, proactivo, ser capaz de generar y ampliar principios bíblicos, no solo para mi vida, sino para mi familia, para mis negocios, para la iglesia, donde quiera que esté, Señor. Lleva una frescura que tú traes cada día sobre mí.
Rompe, Señor. Te autorizo a que rompas toda estructura que te ha limitado y ha limitado tu espíritu a mi vida. Necesito, Señor, más de ti. Creo todos los espacios mentales y espirituales para que tú traigas algo nuevo, Señor. Porque no se trata de lo que a mí me gusta, se trata de lo que tú quieras darme a mí. Hoy me dispongo a arriesgarme porque la fe implica un riesgo. La fe precisamente implica un riesgo. Si quieres vivir en un muelle seguro, no tiene que ver con la fe. La fe implica soltar las amarras del muelle y del ancla y dejarse llevar por el viento del Espíritu. La fe implica un riesgo. La fe implica caminar por lo que dice Dios y no por lo que digo yo. Diga: Señor, hoy me vuelvo un oferente y no un demandante. Porque a partir de ahora la revelación, el conocimiento, mi cultura de adoración, de servicio, de lectura bíblica va a ser transformado. No mediante esquemas religiosos, sino descubriendo lo que tú tienes para mí cada día, porque tú tienes para mí cada día una revelación nueva acerca de cómo nos tratamos tú y yo, Dios. Y de camino, que abran mis ojos a una nueva dimensión de quién eres tú, de lo que tú haces y cómo lo haces. Suelto el control de mis cambios, suelto el control de mi desarrollo para dejarlo en las manos del Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo ahora: háblame. No quiero salir aquí igual como vine. No quiero salir con conceptos, con relaciones añejas. Quiero salir de aquí con una frescura de haber tenido un encuentro nuevo, renovado y fresco contigo, Señor. Dígale: no quiero seguir siendo igual.